el centro. Centro periferia. Bueno. Hola. Igual no me gusta esto, hablo fuerte, no va a ser ningún problema. Bueno, si no me siento más cómodo. Bueno, muy bienvenidos todos, todas, muy contentos de estar acá. Voy a hacer una muy breve presentación de esta jornada dedicada justamente a la presentación pública de nuestro libro Periferias Sagradas. Este es un libro que la verdad tiene bastante más historia de la que parece, sobre todo si uno piensa en el volumen del libro, que lo ve un poquito flaquito, pero es un libro que tiene mucha sedimentación, porque comenzó en el año 2000, no el libro, pero sí el proyecto de investigación. Yo estaba empezando mi doctorado, ya trabajando con Pablo, que me había dirigido la tesis de licenciatura, ya estábamos alineados con Gustavo, que también venía a defender su tesis de licenciatura, y se nos ocurrió presentar un proyecto en la Universidad de Buenos Aires para tratar de entender lo que en aquel entonces llamamos el campo esotérico en Buenos Aires, etnografía del campo esotérico en Buenos Aires. ¿Cuál era nuestra idea? Corrernos un poquito nuestras investigaciones, que ya estaban enfocadas en el campo de la antropología de la religión, Pablo habiendo trabajado chamanismo toba, iglesias indígenas en el Chaco argentino, yo había trabajado sobre la iglesia adventista del séptimo día, utopía, milenarismo, Gus Ludueña había trabajado sobre monjes benedictinos, nos juntamos los tres y dijimos, ¿qué tal si seguimos pensando cuestiones vinculadas a la religión, pero a partir de movimientos, grupos, asociaciones que nos interesan, que no están todavía muy estudiadas y que ocupan un lugar que justamente después fuimos conceptualizando como un lugar periférico y heterodoxo en relación al catolicismo, en relación al movimiento evangélico, a cuestiones que nosotros trabajábamos, pero queríamos corrernos un poco, hasta de nuestras propias investigaciones, que sigan siendo investigaciones desde la mirada y desde el estudio antropológico de la religión, pero en una diversidad temática hasta ese momento no explorada. Bueno, así fue como presentamos un proyecto, éramos nosotros tres y Analía Fernández, una colega muy querida, también había defendido su tesis de licenciatura sobre la noción de la muerte en la Umbanda, y Bárbara Russi, que había trabajado sobre tarot. Todos claramente bastante marginales a lo que eran las investigaciones más comunes en el campo de la antropología social en la Facultad de Filosofía y Letras. Misteriosamente o no, el proyecto nos fue otorgado y desde ahí en adelante seguimos, más misteriosamente o no. Desde el 2000, el año que viene cumpliremos 20 años de continuidad en un proyecto de investigación que se fue renovando, claramente. Nos presentamos siempre lo mismo, revisamos teóricamente varias cuestiones, lo primero que descartamos, por ejemplo, fue la misma noción de campo esotérico. Para los antropólogos no nos resultó una categoría muy operativa, es decir, no nos abría muchas puertas a la investigación, nadie se asumía como esotérico, estábamos en una constelación de grupos bastante variadas, espiritistas, que Luz venía trabajando, yo encaré trabajos sobre los Rosacruces, Pablo, Vero Talelis, Carolina Sacol, sobre los antropósofos, las escuelas antroposóficas y las diversas asociaciones. ¿Qué dije? Talelis. Talelis, fue una tesista mía de aquel entonces, es la memoria profunda. Vero Riera, Analía Kerman, que también trabajó. Bueno, el equipo fue creciendo, ¿no? Fuimos cambiando, como les decía, varias cuestiones conceptuales, comenzamos a pensar más una categoría que fuera flexible, posicional, ahí pensamos la noción de heterodoxias socio-religiosas, es una categoría netamente posicional, de acuerdo a la posición en un campo de fuerzas, de relaciones de poder. Había grupos religiosos que siempre habían ocupado un costado marginal en relación al catolicismo o a las diversas religiones cristianas,
nos pareció que podía ser una categoría en ese sentido heurística, que abriera puertas, y así continuamos. La noción de heterodoxias fue importante y después se posicionó muy fuerte, que en realidad era parte también de esas primeras especulaciones, la cuestión de la modernidad, ¿no? Fue ahí un anclaje, ¿no? El proyecto entonces encontró en el transcurso de los años un anclaje teórico, preguntándonos cuestiones que por supuesto se preguntaba la antropología y la sociología de la religión, y se sigue preguntando, las modernidades, la cuestión de la religión y la modernidad en América Latina, en el Cono Sur, los grupos que se ubican en distintas posiciones de acuerdo a la legitimidad social, de acuerdo a la credibilidad social que tienen dentro de un escenario estatal, nacional específico, en nuestro caso de Argentina, y siempre, bueno, como buenos antropólogos interesados por ese costado, ¿no? Por ese espacio en general pensado como o irracional, o medio sectario, o más definido por la negativa que por la positividad en la creatividad simbólica, en la producción ritual, en las construcciones ideológicas. La apuesta fue entonces a realizar investigaciones etnográficas, estudios de caso, que es lo que en esta primera obra pudimos dejar en claro, esa diversidad temática dentro de una unidad o un intento, unidad flexible pero conceptual, ¿no? Es decir, que estuviéramos mancomunados bajo un horizonte común en el sentido, por supuesto, de cómo construir antropología, cómo enfocar el fenómeno religioso desde la antropología social y cómo preguntarnos cuestiones sobre la modernidad, el campo religioso, las relaciones de poder y la producción de religiosidad, de diversidad religiosa en el contexto argentino. Los estudios estuvieron enfocados desde aquella primera época a tratar también de vincular, de hacer una buena síntesis entre la etnografía, el estudio de campo y también la historia y la sociología, que siempre fueron en algún punto en ese orden, ¿no? Desde la antropología hacia la historia, hacia la sociología. Bueno, creo que no tengo mucho más, voy a repasar mis notas, el anclaje conceptual, no, bueno, heterodoxias, ¿no? Heterodoxias de las modernidades religiosas argentinas terminó siendo en algún punto nuestra temática de investigación, ¿no? Que continuamos con otros casos específicos de estudio, con gente que se fue sumando y que aquí están, Alejandro Tamendi estudiando todo el fenómeno ovni y del turismo platillista en Capilla del Monte, Agustina Alman y las cuestiones vinculadas a la modernidad entre los mocoví del Chaco, del sur del Chaco argentino, Bárbara Martínez, cuestiones vinculadas a la muerte, concepciones de la muerte en los Andes, Denis Welch, Catón Carini con el budismo zen, Denis Welch con la Soka Gakkai, Agustina Gracia, que tuve la suerte de dirigir la tesis de licenciatura hace muchos años sobre el mal de ojo, curanderismo popular, biomedicina y mal de ojo. Fantástico. Y después siguió en la buena senda, ya ahora escribiendo su tesis doctoral, sobre un grupo que también vincula creencias católicas, creencias en la energía, creencias, bueno, en este bricoler propio de lo que algunos llaman nueva era, otros llaman grupos ocultistas, esotéricos, nosotros definimos de esa manera abierta como heterodoxias socio-religiosas, insisto, para pensarlas concretamente en el escenario sociológico y cultural de Argentina. Así que bueno, esa es un poquito la historia de este libro, que es una historia larga y estamos muy contentos de que así lo sea. El libro mancomunó algunas de esas investigaciones que en principio se hicieron entre el 2000, 2005, 2006, 2007. También Hugo Lavasa con su estudio de Santo Daime. Estamos actualmente, por supuesto, dado que el grupo tuvo esa fortuna de seguir creciendo y demás, proyectando otros libros de los colegas que recién comenté.
Y bueno, la idea hoy es que tengamos una lectura un poco más seria que la mía y más ajustada, y ponemos el llamado a nuestro querido amigo Corvinal Granti, un gran sociólogo de la religión, persona de lo más querida. Así que ahora lo vamos a escuchar a Joaco y después acá nuestro sensei, meditando, el maestro Pablo Ray, que es Neil Young de toda esta experiencia. Nosotros somos como la Crazy Horse. Bueno, no, éramos Mamas and the Papas. Tenemos varias bandas porque hubo muchas mujeres. Así que no hay que solamente pensar en bandas de varones. Big Brother and the Holding Company, que era la banda de Janis Joplin. Bueno, más allá del rock, que es lo más importante, pasamos a las cosas que nos puede contar Joaquín acerca de su lectura de este libro. Bueno, gracias. No, gracias. Gracias a ustedes, estoy muy contento por la posibilidad de presentar Periferias Sagradas, o sea, la posibilidad de participar ya de la segunda presentación. La primera fue en Chile. Es el BIS. Sí, a fines del 2018, en el marco de las jornadas de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión de Mercosur. Ahí la presentación fue con René de la Torre, una colega de México. Pero bueno, la que importa, la que vale es acá, es ahora. Así que estoy muy feliz de participar de este ritual, de esta ceremonia, de esta celebración. Y que tiene que ver con toda gente a la que conozco, quiero, leo, sigo, utilizo sus materiales para pensar, para investigar, para dar clases, o sea, forman parte de la lectura obligatoria de los programas de sociología de la religión. Así que bueno, para mí es una felicidad formar parte participar de esta presentación. Dicho esto, espero que me crean cuando digo objetivamente que se trata de un libro excepcional, único en su tipo, y que, bueno, tengo aproximadamente 25 minutos o media hora para convencerlos de la excepcionalidad que representa Periferias Sagradas. A lo mejor estoy predicando a un público ya convertido, como suele pasar a veces, ya lo saben. Siempre hay uno que está Siempre hay uno que está dudando. Una Biblia. Así que, bueno, espero que la cercanía que tengo con este grupo no nuble la idea objetiva de que se trata de un libro, como decía, único en su tipo. Así que bueno, preparé una presentación dividida en tres partes, vinculada a los aspectos que me gustaría resaltar del libro. Los primeros tienen que ver con el título, Periferias Sagradas en la modernidad argentina. O sea, el título supone una selección de palabras que no tienen nada de ingenuo, sino que tienen toda una astucia y que componen, digamos, una clave interpretativa del fenómeno religioso. Entonces me gustaría hablar brevemente de la cuestión de qué significa pensar en términos de periferia, qué significa pensar lo sagrado y qué significa pensar la modernidad. Después, un segundo aspecto que me gustaría resaltar del libro tiene que ver con la introducción. O sea, el libro tiene una introducción de unas 10 páginas, que es corta en términos de cantidad de palabras, pero ahí se presenta un argumento muy sólido, muy logrado, muy poderoso, sobre el estudio de las periferias y las heterodoxias de la Argentina, haciendo foco en puntos específicos como la definición de la religión como un sistema simbólico, toda una comprensión, una reflexión sobre la modernidad que un poco mencionaba César hace un momento, y también una comprensión de las heterodoxias, de qué lugar ocupan las heterodoxias en la modernidad y cómo desde ahí se llevan adelante reelaboraciones críticas de una formación histórica específica como es la modernidad, y se presentan las coordenadas fundamentales de lo que es un pensamiento vinculado al ocultismo, al esoterismo y al espiritismo. Y después, si hay tiempo también, no sé cómo estaremos, bueno, vos me avisas, me gustaría resaltar un tercer aspecto que tiene que ver con ya cada uno de los capítulos. Me gustaría hacer algunas observaciones asistemáticas, caprichosas, desorganizadas, espontáneas en relación a ciertos temas que presentan los capítulos. Les adelanto un poco por dónde viene la presentación. El libro tiene una unidad de estilo y de pensamiento muy lograda, muy coherente, muy perfecta en su desarrollo. Sin embargo, cada uno de los capítulos del libro plantea cuestiones específicas, o sea, construye sus objetos de manera similar, en base a una serie de categorías y nociones comunes, pero después los problemas son diferentes en cada uno de los capítulos. Eso tiene que ver un poco con el estilo de cada uno de los autores, con la forma de escribir, de pensar, con el modo de construir aquello que es importante para cada uno de ellos. Entonces el libro presenta, digamos,
una síntesis muy lograda entre una suerte de ¿cómo decir? Una mentalidad colectiva, al estilo Durkheim si quieren, o sea, una gran mente colectiva pensando fenómenos de manera conjunta en base a una serie de nociones compartidas, y después capítulos con mucha identidad, en donde son parecidos en algunos sentidos, pero después tienen distintas formas de construir los problemas. Entonces, en este sentido, si se alcanza el tiempo, me gustaría hacer algunas observaciones espontáneas, con un margen de error enorme, porque se trata de objetos de estudio que yo lo estaba aprendiendo mientras los leía, así que las cosas que puedo decir, los autores pueden desmentirme inmediatamente después de decirlo. Así que bueno, en relación al primer punto, o sea, el título de la tapa, parece algo inocente, espontáneo, y dice, bueno, ¿por qué se va a preocupar por el título de la tapa? Se llama Periferias Sagradas en la Modernidad Argentina. O sea, hay una economía de signos y de símbolos muy precisa en la elección de las palabras. O sea, pensar la periferia, pensar lo sagrado y pensar la modernidad argentina. Para empezar, la cuestión de la periferia, que es un tema que un poco también trabajamos con Damián y que nos interesa. O sea, la posibilidad de pensar el fenómeno religioso desde ciertas metáforas espaciales. Y la idea de periferia, que supone un juego de aproximaciones y distancias en relación, digamos, en relación a un centro. Es un tipo de pensamiento relacional. O sea, la periferia es periferia en relación a otra cosa. Y ocupa un lugar interesante, porque la periferia no es ni la exterioridad total, o sea, la omisión, el punto ciego de un orden, de un nomos, de lo que fuera, ni tampoco es el centro, sino que la periferia supone pensar en clave de aproximación, distancia, y en este juego de aproximaciones y distancias aparece una idea crítica de aquello frente a lo cual se referencia, se critica, se rompe, se reelabora, y al mismo tiempo la periferia tiene un costado aspiracional. Tratar de ser como el centro, quiere ser centro, quiere ocupar el centro, cree que merece ser el centro. Entonces está en una relación, es un tipo de epistemología relacional y que prioriza la tensión, el conflicto irresoluble, digámoslo, de esta forma. O sea, la tensión a través de un juego de aproximaciones y distancias en relación a un centro. Y vamos a ver que, o van a ver cuando lo lean, que cada uno de los capítulos construye el centro en distintos lugares. Piensa la periferia, pero el centro va variando, pues es un tipo de concepto móvil y cambiante. Entonces, la formulación, ¿no?, de poner la palabra periferia en primer lugar, me parece que tiene una astucia y que es una muy buena elección. Bueno, después la cuestión de lo sagrado, o sea, de vuelta, lo sagrado como un lugar de altísima producción simbólica, un lugar donde se construyen enunciados, argumentos, enunciados fuertes, discursos, símbolos, metáforas sobre la realidad, donde se producen también lazos sociales, formas de sociabilidad, en redes, instituciones. O sea, lo sagrado tiene un potencial heurístico, o sea, un potencial explicativo, está cargado de información sobre cómo se construye y reproduce la vida social, en cualquier sociedad. Entonces, la elección de lo sagrado es una elección epistemológicamente poderosa, tiene mucho poder para entender, para explicar y para analizar cómo se construye y se reproduce el mundo social. Y por último, la cuestión que les mencionaba de la modernidad argentina, eso aparece en el subtítulo, Periferias Sagradas en la modernidad argentina. Yo creo que la modernidad argentina es el centro en un punto. Entonces la astucia del título está en poner la periferia en primer lugar y la modernidad en el subtítulo, como diciendo, bueno, estamos viendo la modernidad desde acá. Es una interpretación puede estar completamente equivocada, pero el centro me da la sensación que está vinculada a esta idea de la modernidad, que es un tema que aparece recurrentemente en los distintos capítulos, y la modernidad va a aparecer en dos sentidos a lo largo del libro. La modernidad aparece primero como una formación histórica de mediano plazo, que es una forma, digamos, de diseñar relaciones sociales y construir la unidad dentro de un territorio y mantenerla y producir jurisdicciones y construir, digamos, lo social. Y la modernidad también aparece como un proyecto constantemente, como un proyecto inconcluso que se reactualiza, o como un proyecto inacabado, que quizás la ideología de la modernidad se alimenta de una filosofía de la historia que dice, bueno, esto primero, segundo, tercero, cuarto, vamos en esta dirección. Pero después la modernidad es un proyecto, y esto los autores lo señalan desde el principio, que está volviendo a empezar y que tiene de vuelta también un potencial muy fuerte en términos de imaginario. Piensen en la política, por ejemplo, cuando un periodista indignado dice ¿cuándo vamos a ser un país en serio?
o cuando en una discusión en un bar se dice, bueno, lo que pasa es que Argentina es un país bananero, no es un país en serio. Bueno, ¿qué es ser un país en serio? Están reactualizando a nivel de sentido común o del conocimiento mutuo ese proyecto de modernización que está volviendo siempre a empezar y que la política se alimenta también de esa lectura. Entonces, como les decía, el título condensa un punto de vista poderoso, original, con mucha heurística, o sea, con mucha capacidad explicativa de la realidad. Periferias Sagradas de la modernidad argentina es, digamos, una propuesta muy lograda, ya desde la etapa. Bueno, después la introducción. Como les decía, la introducción es una introducción corta, en términos de cantidad de páginas, tiene 10 páginas, pero en la introducción aparece desarrollado de manera muy sistemática, muy analítica, un argumento sólido sobre cómo pensar y analizar el fenómeno religioso. O sea, un argumento que es difícil transmitir así rápidamente lo complejo que es poder construir un argumento de investigación en 10 páginas, o sea, que resume y que sintetiza una cantidad de años de discusiones, de lectura, de debate, de diferencia, me imagino, de lo que supone pensar en términos colectivos. Bueno, la introducción talentosamente logra en 10 páginas plantear ese argumento de investigación en base a 2 o 3 puntos. Primero, ya desde el principio define la religión, digamos, a contramano quizás de otro modelo de pensamiento que nunca se preocupa por definir. En este caso, la religión aparece ya entendida como un sistema simbólico, digamos. O sea, la religión como la capacidad de producir sentido, significado, símbolos sobre ciertos acontecimientos disruptivos que suceden de manera individual, pero se elaboran de manera colectiva y que eso se transforman en creencias, en prácticas, en ritos, en grandes explicaciones sobre el orden, sobre el cómo, y también en cuestiones prácticas sobre cómo vivir la vida. Y que ese sistema simbólico tiene una cierta autonomía, pero ya los autores aclaran desde el principio que esa autonomía está siempre en función de las estructuras sociales. Entonces la pregunta es siempre por el grado de correspondencia entre ese sistema simbólico y las estructuras sociales. Otra dimensión de análisis importante de la introducción tiene que ver, como les decía, con la cuestión del problema de la modernidad pensada en el mediano plazo como formación histórica y también como proyecto, como les decía al principio. Y después esta cuestión también de pensar cómo la modernidad supone un régimen que ejerce la violencia, que invisibiliza a una serie de grupos y de actores sociales, que produce una suerte de arbitrario cultural que después se naturaliza como, bueno, lo normal, lo esperable, digamos, de una sociedad. Y dentro de esa construcción de la normalidad, bueno, hay ciertos grupos que quedan en una posición liminal, heterodoxa, periférica, van a decir los autores. Y acá la clave o la tesis que se pone en juego a lo largo del libro es decir, bueno, esta posición liminal habilita reelaboraciones críticas y nuevas formas de síntesis, o sea, un punto de vista original y diferente sobre la modernidad, que la reactualiza, que la pone en otros términos, en sus propios términos, con otras palabras, desde otra perspectiva. Y en ese sentido es que también en la introducción dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar con el ocultismo, el esoterismo y el espiritismo, esas 3 grandes corrientes culturales, que las identifican también con 3 coordenadas, en términos de cómo funcionan, cómo piensan. Una primera coordenada que tiene que ver con la unicidad de lo creado, van a decir, o sea que la realidad es un todo con distintos grados de correspondencia hacia adentro. Una segunda coordenada que plantea la cuestión del microcosmos, el macrocosmos, o sea, grandes explicaciones sobre el funcionamiento cósmico que también se replican a nivel de las biografías y en el cuerpo y en la trayectoria de las personas. Y una tercera coordenada que hace foco en la negación del azar o de la contingencia. Todo lo que pasa, pasa por algo. Y se trata de poder explicar esa relación de causa y efecto que tiene raíces espirituales. Entonces, se trata de una introducción que, de mi punto de vista, es ortodoxa y heterodoxa en lo importante, por decirlo de una manera. Es ortodoxa en términos de método. Entonces, recupera, digamos, me parece, el enfoque de la antropología clásica. O sea, es ortodoxa en el sentido de la rigurosidad, la sistematicidad,
la voluntad de producir un tipo de conocimiento bien empírico, que pone en juego también una lectura teórica, donde, como decía César hace un rato, incorpora distintas disciplinas, o sea, desde una identidad fuertemente antropológica incorpora elementos de la sociología, o sea, conoce todo lo importante de la sociología y lo usa en función de lo que necesita. También incorpora la historia, no la historia del historiador de documento específico, sino periodizaciones que le permiten construir el objeto, manteniendo siempre una fuerte identidad, como les decía, antropológica. Entonces es un tipo de enfoque ortodoxo clásico, en el mejor sentido del término, ¿no? De hecho, recuperan la mayoría de los trabajos un canon de autores de la primera mitad del siglo XX, Weber, Durkheim, Gertz, Victor Turner, también cuestiones vinculadas a Foucault, Ricoeur, bueno, una serie de autores clásicos que los recuperan y lo utilizan para pensar. Y también es heterodoxo, como les decía, en otro aspecto importante que tiene que ver en la elección, ¿no? En ir por el lado de las minorías, una elección de casos que el campo de la sociología y la antropología de la religión tiende a descuidar. Entonces, esa heterodoxia es una buena elección, digamos, ¿no? O sea, bueno, vamos hacia los grupos invisibilizados, o sea, vamos a tratar de producir conocimientos sobre ciertas áreas sobre las que se sabe muy poco. Y la introducción logra, me parece, una síntesis de dos mundos institucionales que a veces funcionan por separado, como es la Universidad de Buenos Aires, por un lado, y el CONICET, por el otro. O sea, de la UBA me da la sensación, esto es una intuición, por estar equivocado, pero recupera un trabajo casi no, erudito, en el conocimiento de distintos sistemas de pensamiento, de los autores, de los conceptos, una rigurosidad teórica muy cuidada, muy elaborada. O sea, hay un dominio muy alto de una serie de conceptos y de autores en donde no da lo mismo usar cualquier palabra, no da lo mismo usar cualquier concepto, hay una preocupación por la especificidad. Por ejemplo, en el trabajo, al principio, en el primer trabajo, en el de Gustavo Ludueña, cuando está hablando del espiritismo, de la Escuela Científica Basilian, hace una referencia a la idea de cosmología, de ethos, en Gertz, inmediatamente hay una nota al pie donde dice, bueno, que es consciente de los límites tautológicos del uso de la cosmología y del ethos, hace una referencia a Gertz específica de la interpretación de las culturas con la página exacta, y que, bueno, que va a tratar de resolver esa tensión entre la cosmología del ethos y esa tendencia tautológica entre esos dos conceptos a través de la teoría de los campos, la teoría de las prácticas de Bourdieu. Como diciendo, bueno, no, yo manejo todo esto, o sea, y esto es algo que está en todos los capítulos, o sea, un manejo muy refinado, muy cuidado, muy erudito de los conceptos y de las teorías. Ahora bien, en la UBA a veces eso termina siendo un juego de lenguaje que se muerde la cola y queda atrapado en la lectura y la discusión entre diferentes autores, bueno, quién lo conoce más, quién lo conoce menos, en distintas interpretaciones, la teoría encerrada sobre sí misma. Y ahí es donde aparece la otra institución, el CONICET, que supone un tipo de modelo de investigación bien empírico, sistemático, que va hacia lo urgente, construye un objeto de estudio, pone en juego, digamos, una hipótesis, una argumentación, la demuestra, la prueba, la refuta. Bueno, toda esa cuestión más de la urgencia de quien investiga. Y acá los trabajos reúnen lo mejor de los dos mundos, de la UBA y del CONICET. O sea, una erudición completamente útil, por decirlo de una forma, aplicada a la construcción y de un objeto de estudio en particular. En ese sentido me parece que es un tipo de investigación clásica. Y después, y con esto ya termino el tema de la introducción, bueno, como les decía, hay una unidad muy alta y muy lograda de estilo y una unidad de pensamiento. O sea, los distintos capítulos abordan, más o menos tienen los mismos conceptos en la cabeza. Eso es producto, digamos, de discusiones comunes, de conversaciones, de debates. Todos se preocupan por la cuestión de la cosmología, del ethos, de la noción de persona, de la moralidad, del imaginario, de la tecnología del ser. O sea, trabajan sobre nociones comunes. Entonces hay un potencial comparativo que está ahí latente, el libro no termina, digamos, de desarrollarlo en ese sentido, pero cada uno de los capítulos maneja más o menos los mismos conceptos, las mismas nociones. Lo que pasa es que después la forma en que lo ponen en juego y los hallazgos de su propio campo lleva a problemas distintos y a descubrimientos diferentes. Pero funciona en términos
de grupo, de una mente colectiva, de una escuela. Uno cuando enseña sociología tenés la opción de enseñar la sociología de grandes autores, es decir, Marx, Weber, Durkheim, la sociología de conceptos, grandes conceptos formativos de pensamiento sociológico, o una sociología de escuela. Bueno, acá se parece mucho, me da la sensación, a un tipo de modelo de escuela que para mí es el más alto, el más logrado. O sea, uno cuando enseña, no sé, la economía política clásica, de Adam Smith y David Ricardo, o la escuela alemana de historia económica con Marx, Weber, Sommer, o la escuela de Chicago, la escuela de Manchester, o sea, la posibilidad de pensar un grupo y cómo piensa conjuntamente. Bueno, el grupo de heterodoxias me parece que es una escuela en sí misma, junto con otra, probablemente diversa, representa otra escuela de pensamiento, de lo de Alejandro, también el grupo Rabiniani, sea también una escuela de pensamiento del fenómeno religioso, del Seil, también a su manera. Y eso me parece que habla de un grado alto de desarrollo, de un espacio académico, ¿no? La posibilidad de, ya no grandes individualidades, tampoco necesariamente grandes libros, sino escuelas que construyen una tradición, una forma de pensar que es colectiva. Insisto, esto no quita nada del talento individual que está por todos lados. De hecho, la escuela es esa reunión de personas talentosas trabajando y pensando conjuntamente. Bueno, pero acá hay como fuera el manifiesto de, bueno, cómo piensa el grupo de filo de heterodoxias religiosas del fenómeno religioso. El libro se compone de seis capítulos, está dividido en dos partes. Una primera parte que son las heterodoxias históricas y una segunda parte que son las recreaciones contemporáneas, se llama. Cada uno tiene 3 capítulos. La primera sección tiene un primer capítulo que es el de Gustavo Ludueña sobre el espiritismo en la Argentina, un segundo capítulo de Verónica Riera, Carolina Sacol y Pablo Wright sobre la antroposofía y un tercer capítulo de César sobre la Orden Rosacruz. Después, la segunda parte, la sección de las recreaciones contemporáneas, está compuesto de otros 3 capítulos. Uno primero, de Alejandro Otamendi, sobre el turismo místico esotérico en la zona del Pilitorco. Después uno de Hugo Lavazza, sobre el Santo Daime y el chamanismo urbano. Y cierra con un último capítulo sobre el budismo zen en la Argentina, de Catón Carini. Digo cosas sueltas. ¿Estamos muy bien de tiempo? No, tenés 10. Ah, buenísimo. Estaba saludando a Catón, que yo. ¿Los autores están todos? Sí, están. ¿Están todos? Menos Caro Sacol, que tuvo Bueno. reunión de trabajo. Bueno, digo algunas cosas de los capítulos que están alucinantes y insisto, con un margen de error impresionante. Para mí es el primer acercamiento a temas digamos, novedosos. Pero bueno, cada uno de los capítulos, insisto en esta tesis, el libro tiene unidad de estilo, unidad de pensamiento y mucha singularidad en los capítulos. Los capítulos, cada uno encuentra problemas distintos. Les voy a señalar lo que yo interpreté que son cada una de las especificidades de los capítulos. El capítulo de Gustavo sobre el espiritismo en Argentina es un capítulo que, bueno, inicia en base a la documentación histórica, entrevistas a especialistas y a practicantes, reconstruye la cosmología espírita dentro de la Escuela Científica Basilia, analizando justamente la división entre el mundo material, el mundo espiritual, las distintas jerarquías entre los espíritus que componen esta tradición, la epistemología del error y el trabajo sobre el error, un tipo de análisis muy prolijo, muy logrado, muy sistemático. Mientras va trabajando la idea de cosmología y el ethos espírita, se encuentra ciertas afinidades entre un imaginario católico, o sea, la noción de la culpa del imaginario católico cristiano, y su traducción o su articulación con el concepto de responsabilidad espiritual que se da dentro del espiritismo, el trabajo sobre el error. Este capítulo tiene la virtud, creo que es el único capítulo que trabaja la articulación entre dos imaginarios culturales bien distintos. Es el único que encuentra los puntos en común entre el catolicismo y el espiritismo. Uno podría pensar que su trabajo iba a buscar articulaciones con otras religiones mediúmnicas, pero no, las encuentra con el catolicismo y lleva adelante un trabajo muy refinado, insisto, y complejo, por tratar de ver, bueno, en qué medida la culpa católica es traducida bajo la forma de una responsabilidad espiritual, de una responsabilidad que supone un trabajo sobre sí mismo y un mandato sumamente exigente para los creyentes. O sea, es la sustitución de una forma de
de poder o de demanda laxa o débil, como es la culpa católica, que uno en última instancia siempre puede ir al sacerdote y confesarse, por todo un trabajo sobre sí mismo, una tecnología del ser, lo va a llamar Gustavo, que supone todo un ethos y una reflexión sobre la persona y sobre su responsabilidad y su vínculo con distintos espíritus, sumamente compleja y exigente y demandante. Bueno, lo propio de este capítulo de Gustavo, y que lo diferencia de los demás, es justamente llevar adelante ese trabajo de traducción de un concepto entre dos imaginarios, ¿no? Ese trabajo de afinidad, el imaginario católico, el imaginario espírita, y cómo se producen articulaciones y líneas de continuidad. Después hay un segundo trabajo que, como les decía, es el de Verónica Riera, Carolina Sacor y Pablo Reich, que es sobre la antroposofía. Y de vuelta, o sea, en base a esta unidad de estilo y de pensamiento, reconstruyen, digamos, al detalle la cosmología de la antroposofía en su dimensión histórica y la forma en que entienden el origen del cosmos y su desarrollo, y también el ethos que está de fondo, y cómo la antroposofía supone, digamos, todo un trabajo de síntesis entre, por un lado, nociones cristianas, como la idea de Jesucristo, también nociones orientales propias del hinduismo, como el yoga, la reencarnación, entre otros temas, y también nociones propias de la ciencia. O sea, la idea de experimentación, de conocimiento, de racionalidad. Bueno, la antroposofía logra producir una síntesis entre esas influencias que uno podría pensar en principio eclécticas. Y no solo logra producir una síntesis, que uno diría, bueno, ello es suficiente, sino que construyen un sistema. Y acá me parece que está un poco el aporte y la originalidad de este capítulo. O sea, trabajan con la consistencia sistémica de la antroposofía. La antroposofía logra reunir una serie de elementos dispersos que los pone en relación entre ellos, construye, digamos, se diferencian del entorno, tiene una cierta autonomía y producen articulaciones con distintos mundos sociales. Entonces, la consistencia sistémica de la antroposofía le permite tener su propia idea de la medicina, del cuerpo, de la enfermedad, por ejemplo, a través de la homeopatía, o su propia concepción de la pedagogía y de la enseñanza a través de la escuela Waldorf, o su propia concepción de la arquitectura y la forma de construir y habitar el espacio, su propia concepción también de la agricultura. Entonces, elementos constitutivos de la persona aparecen bajo la forma propia y específica de la antroposofía, con un grado de sistematicidad muy alto. Entonces es un tipo de cosmología practicada, la cosmología practicada es el título, que es intramundana, entra en tensión con el mundo. O sea, lo critica, digamos, al sistema convencional de enseñanza, critica la biomedicina, critica la forma de cultivar y de producir los alimentos, critica la forma de organización urbana y propone otra alternativa. Entonces es un tipo de cosmología que está en tensión y que tiene una capacidad de transformación muy alta, muy lograda. Por eso esta característica, como decía, intramundana. Y aparte recupera todos elementos vinculados a la condición alemana, a la influencia, ¿no?, de Alemania en su cosmovisión, que jerarquiza en algún punto a los creyentes, y esto es un aspecto sobre el cual me gustaría volver. Pero bueno, la idea de una cosmología que logra esta sistematicidad, o sea, pensarse como un sistema, aparece como un aporte muy original, muy propio de ese capítulo que no está en los otros. Después hay un tercer capítulo de estas heterodoxias históricas, que es el de César, que es sobre la Orden Rosacruz. Y aquí, bueno, de vuelta, el estudio de la cosmología, del ethos, y la influencia de distintas tradiciones ya acá alcanza un margen increíble, digamos. Lo que en el primer capítulo de Gustavo aparecía como, uy, mirá qué curiosidad, el espiritismo, sus distintas influencias. Ya en el segundo capítulo de la antroposofía dice, mirá como la influencia oriental, la ciencia, el cristianismo, ya en la Orden Rosacruz hay un nivel de eclecticismo alucinante. César lo llama una epistemología de la síntesis, donde hay influencias de nociones orientales, cristianas, de la filosofía y la psicología estadounidense, como William James, del protestantismo, también del hermetismo renacentista y del antiguo Egipto, como otro de los aspectos centrales. Ahora bien, lo que uno podría pensar que es un eclecticismo inabordable, en realidad toda esta cosmología converge
en la construcción del individuo. O sea, converge en el individuo como el lugar en el cual se proyecta toda lo que uno podría pensar aparentemente como pura dispersión. O sea, se trata de una ideología que César la va a describir como, bueno, moderna, anticlerical, abierta, pluralista, en donde todos estos elementos simbólicos confluyen en la construcción del individuo, y un mandato sumamente exigente del individuo en relación a, bueno, a descubrirse a sí mismo, a liberar el potencial interno, a desarrollarse y llevar adelante una evolución personal, a poder dar con la esencia, con el poder interno que está tapado por distintas capas, producto de la socialización. Entonces, uno cuando lo lee al principio dice, wow, esto es la dispersión total, y todo confluye en la construcción del individuo con un mandato y una exigencia muy alta, fuertemente intelectualizado, porque la antroposofía apuesta a la enseñanza a través del correo a distancia, a través de la escritura de monografías, técnicas de meditación, de respiración, de visualizaciones, desarrollo de la intuición, control mental. Tiene una capacidad alucinante de trabajo sobre la misma persona para desarrollar los poderes. Bueno, y esta construcción del individuo se da en relación a un linaje vinculado a los grandes hombres de la historia, portadores de una fuerza civilizatoria. Entonces, de pronto el individuo no está solo, sino que está visto, digamos, en retrospectiva en relación a grandes arquetipos de hombres que desde el antiguo Egipto hasta la actualidad fueron llevando adelante transformaciones. El capítulo tiene un dejo de humor que va dejando traslucir en distintos momentos, muy bueno. Y bueno, entonces está la idea de pertenecer a una élite de grandes hombres. O sea, no solo está el mandato, sino también la idea de pertenecer a una élite de grandes hombres, a una ideología, digamos, del secreto, por decirlo de una forma, a una cierta aristocracia espiritual, o sea, sentirse mejor, básicamente, en un punto que el resto. Es un tipo de creencia, de cosmología que prescinde del grupo, el lazo social, el carisma, la efervescencia colectiva, todo lo que uno ve cuando estudia el pentecostalismo de manual, con Durkheim y las formas elementales. Acá no hay nada de eso, sino que está la persona frente a un sistema de creencias muy amplio, muy variado, con un mandato de liberar sus potencialidades y ponerse en contacto con un linaje de los grandes hombres. Pero, como les decía, y para mí este es un tema que está latente en todos los trabajos, hay un cierto sentimiento de superioridad que porta las heterodoxias, de sentirse bueno, mejor que el resto. Uno puede decir, bueno, todas las religiones lo tienen, está bien, pero ¿en qué grado? La heterodoxia es portadora de una cierta calificación en donde uno ocupa un lugar mejor, digamos, que los demás, sin lugar a dudas. Bueno, la segunda sección está compuesta por, como les decía, las recreaciones contemporáneas. Hay un primer capítulo de esa segunda sección, que es el de Alejandro Otamendi, que trabaja sobre el turismo místico esotérico en el Uritorco, y también, ¿no?, en base a esta unidad de estilo y de pensamiento, reconstruye la cosmología, la noción de etos y una serie de transformaciones que se van dando en esa zona de Córdoba. Es un capítulo que cuando lo terminé de leer fui a escribir, bueno, todo puede ser de otra manera. Es lo que te transmite de forma muy, muy precisa el capítulo, o sea, la dinámica del fenómeno religioso. ¿Por qué? Porque, bueno, Alejandro va a descubrir cómo, creo que es en el 86 o en el 87, surge lo que se llama la huella del pajarillo, que es como hay una superficie calcinada con forma oval, que da la sensación de que hubiese aterrizado un plato volador. Y bueno, y ese fenómeno moviliza... Bueno, aterrizó. Aterrizó. Suscita una serie de interpretaciones y vehiculiza significados vinculados a toda una epistemología ovni, extraterrestre, de la nueva era, vinculada también a lo esotérico, y lleva adelante un proceso que va a denominar el autor de esoterización, de cómo un paisaje cultural se transforma y se vuelve esotérico, se exotiza también, y eso también va de la mano de toda una serie de migraciones internas y nuevos pobladores que llegan y portan su visión del mundo y la habitan desde ese lugar, desde ese entramado de significado. Y es un capítulo que alimenta las peores fantasías y pesadillas de la Iglesia Católica.
porque uno puede decir, bueno, una región que durante 4 o 5 siglos fue católica, fue cristiana, o sea que tuvo más o menos una uniformidad de creencias, de pronto en menos de una década se reconvierte completamente hacia otro tipo de paisaje espiritual, y el turismo es una industria que dinamiza todo eso. Entonces por eso uno entiende, le decía Rodolfo hace un rato, la obsesión después con canonizar al cura Brochero ahí en el 2016, como para detener el avance, detener el esoterismo y recatolizar. Pero bueno, como les decía, alimenta la fantasía de que hay que estar relanzando la evangelización constantemente, porque de golpe aparece una huella y ya todo eso se transformó. Entonces es muy interesante, y lo propio me parece ese capítulo, que lo diferencia de los demás, muestra cómo el paisaje cultural es arbitrario, es contingente, es cambiante, es dinámico, siempre puede ser de otra manera, la batalla no está ganada nunca, no importa cuántos siglos tenga digamos, de sedimentación cultural, hay un nivel subterráneo de dinamismo que en un punto es incontrolable y que genera procesos alucinantes como es este caso, y cómo el turismo puede ser una industria que dinamiza completamente significados y sentidos específicos. Después está el capítulo sobre el Santo Daime de Hugo Labaza, en donde trabaja el chamanismo urbano. Este capítulo, de vuelta también, ¿no? Trabaja con la cosmología del chamanismo y construye todo un proceso de reformulación y reelaboración del chamanismo en un contexto urbano, en donde el autor tiene una sensibilidad muy sutil para captar analíticamente tensiones que para mí es una de las virtudes del capítulo, las mantiene en ese nivel de complejidad, no las resuelve. Por ejemplo, hay una tensión entre lo local y lo transnacional en el chamanismo urbano, en donde, bueno, el centro es Brasil y no se resuelve en toda esa tensión entre local y transnacional. Otra tensión analítica vinculada a lo sagrado interior, la experiencia individual y una dinámica de grupo, de comunidad, de estar con otros, de producción de ciertos lazos sociales. Otra tensión o contradicción entre campo-ciudad, una visión, digamos, de la ciudad como un espacio contaminado, peligroso, desespiritualizado, pero que se puede espiritualizar, y el campo romántico, bucólico, la posibilidad de construir una comunidad de iguales en el campo, que tratan de llevarla adelante, fracasa, y el trabajo de Hugo es muy preciso en ese análisis. Después también una tensión entre el mestizaje espiritual y la capacidad de combinar elementos orientales de la nueva era o cristianos dentro del chamanismo, y la necesidad de producir una cierta doctrina. Nunca llega a haber una doctrina en el sentido de un corpus de conocimiento y de rituales y de creencias definidos, pero esa tensión está constantemente y Hugo la capta, la menciona, insisto, no la resuelve, por suerte, esto me parece es una virtud. Después una tensión entre la experiencia del chamanismo, la experiencia interna, y la intelectualización, o sea, la posibilidad de ponerla en palabras, explicarlas, y en algún sentido dos modelos de construcción de la verdad y la autoridad religiosa que son opuestos. Cuando se nombra, cuando se explica, cuando se pone en palabras, pierde parte de la potencia luminosa. Después también una tensión entre un chamanismo más popular, más amplio, de bases, digamos, más democráticas, y otro que aparece más como una sociedad secreta de iniciados, que intuyo también vinculado a otra clase social. Otra tensión o contradicción entre el misticismo y las exigencias institucionales de la organización del chamanismo. Y por último, otra tensión vinculada a la posibilidad de construir una dinámica de la vida cotidiana, y al mismo tiempo una escatología y una explicación del fin del mundo y un imaginario sobre el fin del mundo. Bueno, todo el trabajo de Hugo tiene, insisto, esta virtud de una sensibilidad para la tensión analítica y poder captar tendencias opuestas que no las resuelve en una dirección o en otra. Y eso me parece que hace a un tipo de trabajo muy prolijo, muy logrado. O sea, no dice, bueno, el chamanismo urbano es esto, sino que capta los polos de tensión, no los resuelve y los deja presentes, porque en todo caso su resolución va a depender de contextos específicos y circunstancias y situaciones concretas. Por último, esto termina, está el trabajo de Gastón Carini sobre el budismo zen en Argentina. Este es un trabajo que
de vuelta, en base a la unidad común con los otros capítulos, aborda la cosmología del budismo, pero el foco es distinto. Yo creo que el trabajo de Catón tiene una pregunta particular por la génesis del fenómeno. Es un tipo de enfoque genético, se preocupa mucho por el origen. Bueno, ¿cómo empieza el budismo? Zen. Bueno, ¿cómo llega? Ahí descubre todo un proceso de dispersión, de difusión, que de vuelta no es sencillo, no es lineal, no es un plan estratégico que se lleva adelante desde una institución, desde una persona, sino que hay distintos proyectos individuales, algunos de misioneros que vienen de afuera, otros que viajan a conocer a un líder en Japón y vuelven y traen ese conocimiento, algunos quizás sí más vinculados a instituciones, pero es un tipo de pregunta por el origen en donde no hay una respuesta fácil tampoco, es el mundo de la dispersión. Y es un tipo de capítulo que presta atención a los procesos de liderazgo emergentes. No lo hice con estos términos, se lo estoy atribuyendo yo, pero plantea muy bien cómo van surgiendo liderazgos internos dentro del budismo zen. Y esto viene con el mandato, la exigencia de construir un lugar propio, producir un lugar propio, desde lo simbólico y también desde lo territorial, desde los lazos sociales, desde el estar con otro, desde la organización. Entonces le presta atención Catón a la globalización, a ciertos fenómenos, a los medios técnicos y virtuales, y también a la forma en que se localizan esas relaciones sociales. Las mediaciones técnicas y la territorialización puntual. Entonces hay un esfuerzo por tratar de entender cómo se produce un lugar propio y cómo se producen fronteras en esa construcción de los liderazgos. Y ahí aparece la cuestión de la autoridad. Súper interesante. Yo creo que este es el capítulo que más trabaja la cuestión de la autoridad en ese sentido. Bueno, la construcción social de la autoridad. ¿Cómo se construye la autoridad de un líder, de una comunidad, de una técnica, de un conocimiento, de una persona? Y bueno, y la construcción de la autoridad viene de la mano de legitimar ciertas prácticas, deslegitimar otras y poner en juego, digamos, distintas perspectivas en conflicto. La forma de construir, digamos, relaciones de dominación en el sentido de la obediencia, del reconocimiento, de la posibilidad de aceptar un mandato como propio. Entonces es un tipo de capítulo, de trabajo, el de Catón, que logra con este problema de, bueno, la construcción del liderazgo, de la autoridad y de la génesis y la dinámica de estos procesos, que los muestran, bueno, en su carácter frágil también, como siempre se pueden caer y no se pueden sostener en el tiempo. O sea, la producción de legitimidad requiere todo un trabajo en la reproducción que no tiene nada de sencillo. Con esto culmino, como les decía, son comentarios aislados que no hacen honor a la riqueza de cada uno de los capítulos. Tiene que ver simplemente con en base a una lectura detallada, qué cosas me llamaban la atención. Y como les decía, la gran virtud del libro y lo que lo hace desde un punto de vista excepcional, y espero que venga Heterodoxias 2, Periferia Sagrada, la continuación del Imperio Contraataca, bueno, es esta construcción de una fuerte identidad antropológica, de escuela clásica, en donde hay una unidad de estilo, hay una unidad de pensamiento, y al mismo tiempo hay lugar para las individualidades y para el tipo de hallazgos singulares con los que da cada uno de los trabajos. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Che. Todo eso tiene el libro. Bueno, ya termino rápido porque hay libaciones esperando. Realmente, bueno, con César estamos hablando en el bar que hicimos la previa. Che, ¿cuántos éramos al principio? No, 3, no, pero yo me acuerdo que eran 2 más. Ah, entonces la metáfora de la banda de rock tiene que ser con mujeres. Entonces yo le dije, bueno, de Mamas and the Papas, que eran 2 y 2, pero acá éramos 3, Gustavo, César y yo, y Analía Fernández y Bárbara Rossi, muy queridas colegas que están siguiendo los rumbos de su vida. Después, bueno, Analía Kerman, qué sé yo, Sergio Geller, Gellerman, Sebastián Gellerman, bueno, y otra gente, y bueno, un poco lo que vos decís del grupo, bueno, puede ser que hayamos hablado mucho y que en el inconsciente se hayan instaurado
estos conceptos generales, ¿no? Que actuaron como ordenadores, pero en realidad conscientemente somos una comunidad hippie, o sea, che, cada uno que haga lo que quiera, que te gustaría investigar, tenemos el tema general y después las vocaciones van saliendo, el espiritismo Gustavo Ludeni, allá Juan Corbeta también con los trabajos de historia del espiritismo, bueno, Ale López con la cuestión del catolicismo mocoví y también la cuestión del evangelismo mocovino, o sea, el catolicismo mocoví siendo una periferia dentro del evangelismo mocoví, que suena un poco extraño, ¿no? Y después, bueno, Fernando Chinichi con el tema del islamismo, bueno, Anelia Kerman también trabajó en un tiempo el islamismo y bueno, la idea es sí que haya, no sé si con el mismo título, pero bueno, podría ser Periferias 2, 3, con el tema de Catón que está atrás, que le da vergüenza ponerse adelante, pero para organizar uno sobre orientalismos, o sea, más budismos, budismo zen, budismo tibetano, la Soka Gakkai y otros movimientos neohinduistas. Podría ir también algo de lo del compañero Eric Aldi, que hizo recién su tesis de maestría sobre la alimentación en un grupo de, digamos, ¿cómo se llama? La conciencia de Krishna, una separación de ese grupo. Y es interesante, una gran etnografía del tema de la alimentación y el ritual, impresionante. Entonces, y también otros temas de turismos místicos. Y bueno, la realidad argentina y latinoamericana está como moviéndose y hay nuevos fenómenos. Bueno, ya cruzamos en la orilla Uruguay. Ale Otamendi estuvo en Aurora, que también es como una nueva zona uritorco uruguaya, y también hay otras zonas de Uruguay que tienen sierras. Digamos, Aurora no sé si tiene mucha sierra al lado de Córdoba, pero otras que tienen más sierra también hay muchas luces, ¿no? No sé, Villa Serrana me contaba Leti, la zona al norte de Piriápolis. Bueno, digo, como ya nos dan ganas como de comparar con otros lugares y expandir, y ahí sí llegamos a modernidades comparativas, ¿no? O sea, el Río de la Plata podría ser una, el NOA con Bolivia, el NEA con Paraguay, un poco de Brasil, qué sé yo, la zona andina con Chile, bueno, digamos por zonas, pero también por temas, ¿no? Y con la Asociación de Cientistas Sociales de Religión del Mercosur también se promueven trabajos comparativos, digamos, en los programas, ¿no? de los congresos, de las becas para jóvenes, y creemos que también está bueno empezar a dialogar ya tu dato, mi dato, ¿no? con otros colegas. El caso del espiritismo está muy desarrollado en Brasil y sería bueno armar ya cosas mucho más orgánicas, ¿no? Pero bueno, volviendo para terminar, bueno, agradecer a todos los gente tan querida que está acá y la que está por allá con el streaming, que no pudo venir, así que les agradezco mucho que hayan venido y haber compartido este momentito de presentación, de ritual de presentación del libro, que realmente nos costó un montón hacerlo, y también hay que agradecer al CONICET, a la Agencia para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología, y a la UBA con los programas de UBACIT que nos permitieron esa materialidad inefable del dinero y de la legitimidad de estar dentro de una institución para poder hacer realmente lo que nos gusta. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos.